Hola, vamos a hacer ahora este problema propuesto en Ingeniería Informática, en el cual tenemos una fuente de tensión constante, vamos a ampliar un poquito, V con un voltaje V sub S, esta es la diferencia potencial o tensión de la fuente, una resistencia RA, resistencia RB, y aquí tenemos una fuente de corriente. Tenemos todos los valores y lo que nos piden es la diferencia de potencial que hay entre este punto y este, llamada V, aplicando el principio de superposición. Antes de aplicar el principio de superposición, vamos a hacer una cosa. Vamos a resolver la diferencia de potencial entre estos dos puntos sin aplicar el teorema de superposición. Y después lo vamos a aplicar y lo vamos a explicar. Bien, entonces, vamos a dibujar las corrientes, cosa que resulta sumamente sencilla, dado que en esta rama tenemos la corriente de la fuente, que es I sub S, y luego aquí podemos elegirnos esta corriente, que vamos a llamarle, por ejemplo, I sub 1, y luego por esta resistencia tendremos una I sub 2. Aquí tenemos un nudo donde confluye I1, IS e I2. ¿Qué podemos escribir respecto a este nudo? Bueno, llega I1 y llega I sub S y se va I2. Entonces, ¿cómo me quedará? Me quedará I sub S. Vamos a cambiar aquí, ahora. I sub S más I sub 1 será igual a I sub 2. Como sabemos el valor de IS, que es 3 amperes, entonces me va a quedar 3 más I1 igual a I2. Y aquí tenemos una primera ecuación, viendo la ley de los nudos aplicada a este nudo de ahí arriba. Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner los signos a las resistencias, más, menos, recordando que de donde elegimos que entre la corriente es el más menos. Bueno, aquí ya está indicado el más menos, ¿vale? Y no tenemos más nada. Entonces, si recorremos esta malla, saliendo de este punto y volviendo a este punto, tenemos de menos a más el voltaje de la fuente, que nos dicen que vale 6 volt, entonces pondremos 6 volt, y luego de más a menos RA, que vale 8 ohmios por I1, y luego menos RB, que vale 4 ohmios por I2, y hemos recorrido todo el circuito, por tanto, igualamos a 0. Muy bien, a mí me interesa, para hallar esta diferencia de potencial aplicando la ley de Ohm, me interesa I2, porque para hallar la diferencia de potencial V, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar I2 por RB. O sea, esta es la ley de Ohm, ¿verdad? Bien, entonces me interesa I2, entonces me voy a quitar I1 de aquí. Para eso la despejo de aquí, me queda que I1 es I2 menos IS. Entonces, I1 es igual a I2 menos I sub S. Bueno, vamos a poner ya directamente, ¿no? I sub S vale 3. Venimos a esta ecuación y nos queda 6 volt menos 8 ohmios por I1, que es I2, menos 3 menos 4 por I sub 2 igual a 0. 6 volt, aplicamos distributiva, menos 8 ohmios por I sub 2, menos por menos más, 3 por 8, 24 ohmios, menos 4 ohmios por I2 es igual a 0. Bien, agrupamos términos, 24 y 6 me da 30 volt, y ya paso del otro lado, que me queda 8 y 4, 12 ohmios por I2, entonces de aquí sacamos que I2 es 30 volt sobre 12 ohmios, ¿no? Podemos simplificar, nos queda 2 por 6, 12, entre 6, ¿no? Y 6 por 5, 30. Vale, esto nos da 2,5 volt dividido en ohmio, me da amperes. O sea que ya sabemos que la I sub 2 me tiene que dar 2,5 amperes, y por lo tanto el voltaje será 2,5 amperes por RB, que es 4 ohmios, 4 por 5, 20, 4 por 2, 8, 9, 10. Eso me tiene que dar, a ver un momentito, a ver,
Sí, está bien, está bien. 4 por 5, 20, 4 por 8, 9, 10. Esto me tiene que dar 10 volts. Vale, esa es la respuesta. Bien, vamos a aplicar ahora el principio de superposición y ver que llegamos exactamente al mismo resultado. El principio de superposición establece, es un principio que se aplica en muchos aspectos de la física, se aplica en ondas también, ¿no? En campo eléctrico, en campo magnético, y establece en el tema del circuito, el principio de superposición establece que esta corriente que voy a tener a través de esta resistencia, la puedo calcular sumando las corrientes que provoca esta fuente cuando esta otra no está, y tengo que sumarle también la corriente que provoca esta fuente aquí cuando esta otra no está. ¿Vale? Es decir, es calcular independientemente las corrientes, como si todas las otras fuentes no existieran, y luego sumar las corrientes. Entonces, vamos a empezar viendo cómo puedo hacer yo, por ejemplo, para sustituir esta fuente. Bueno, esto es una fuente de tensión. Cuando nosotros sustituimos una fuente de tensión, cuando queremos eliminar una fuente de tensión, lo que hacemos es sustituirla por un cortocircuito, que es un alambre. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a calcular la corriente que provoca en esta resistencia esta fuente de corriente. ¿Qué circuito me ha quedado? Vamos a dibujarlo. Me queda R sub A, luego aquí tengo un alambre, un corto, luego aquí voy a tener R sub B y aquí la fuente de corriente I sub S. Bien, entonces, en estas condiciones yo voy a tener lo siguiente en cuanto a las corrientes. Voy a tener una corriente que será I sub S, que se va a dividir en una corriente que le llamo, por ejemplo, I1 y otra que le llamo I sub 2. Entonces, aplicamos ley de nudos a este nudito y nos va a quedar así. O sea, I sub S que llega se divide en I1 más I2 que se van del nudo. I sub S dijimos que vale 3 amperes. Entonces aquí ya tengo una ecuación. Ahora ponemos signos aquí. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar más, menos, y aquí más, menos. Y por ejemplo, si salimos de este punto y recorremos esta malla volviendo al punto, tenemos de menos a más RA por I1, menos, porque voy de más a menos, RB por I2 igual a 0. Vamos a hacerlo. Nos quedaría más RA, que es 8 ohmios por I1, menos RB, que es 4 ohmios por I2, igual a 0. Bien, y de aquí sacamos una relación. Nos queda que 8 ohmios por I1 es igual a 4 ohmios por I2. Simplificamos los ohmios, dividimos todo entre 4. Este 4 se me va y aquí me queda un 2 y tengo otra ecuación, que 2 por I1 es igual a I2. ¿Me interesa qué cosa? Me interesa I2, entonces me voy a quitar I1. De aquí, por ejemplo, me quito I1. I1, despejada de esta ecuación, es I2 sobre 2. Y sustituida en la ecuación 1, me va a quedar I sub 2 dividido 2 más I sub 2 va a ser igual a 3 amperes. Por tanto, si ponemos como un denominador, aquí el denominador común sería 2, y me queda 3 I2 sobre 2, 3 por I2 sobre 2, esto me da igual a 3 amperes. Simplifico este 3 con este 3 y me queda un 1, entonces la I2 me va a dar 2 amperes. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar la fuente de corriente y ver qué intensidad genera esta fuente de tensión en R sub B. Vamos a borrar todo. Bien. Recordemos que la I2
en todo momento la he elegido hacia abajo. ¿Cómo puedo quitar una fuente de corriente? Pensemos, ¿qué es lo que hace una fuente de corriente? Suministra una intensidad constante. Yo no quiero que esta fuente suministre esta intensidad constante, lo que tengo que hacer es quitarla, entonces me va a quedar el circuito abierto. Y si me queda el circuito abierto ahí, voy a tener la fuente de tensión, luego tendré R sub A, vamos a dibujar R sub B, por aquí abajo no tengo nada, y ahora si yo dejo el circuito abierto, al quitar la fuente de corriente, este es el circuito que me queda. Bueno, veo que es un circuito súper sencillo, entonces la misma corriente que atraviesa esta resistencia la atravesará esta, porque aquí tengo un circuito abierto. Entonces vamos a dibujar esa corriente y vamos a ponerle, por ejemplo, I', vamos a llamarle I'. Ponemos los signos a las resistencias, vamos a recorrer esta malla o circuito cerrado, que es lo mismo, y nos quedaría voltaje de la fuente, 6 volts, menos RA, que son 8 ohmios por I', menos RB, que son 4 ohmios por I', igual a 0. Bien, entonces calculamos la I', sería 6 volts, 8 y 4, 12, que me lo llevo para el otro lado, por I', y si despejo I', ¿qué me va a quedar? 6 sobre 12, que me da volt sobre ohmio, me queda 0,5 amperes. De forma que, si yo sumo esta corriente hacia abajo, más la otra que me generaba la fuente de corriente hacia abajo, que vale 2 amperes, entonces la I, en definitiva, que voy a tener por R sub B, simplemente será los 2 amperes más 0,5 amperes, esto me va a dar 2,5 amperes. Me da lo mismo que antes, ya lo habíamos calculado antes. Si quiero calcular el voltaje o diferencia de potencial V, me va a quedar la resistencia RB, que es 4 ohmios por esta intensidad, 2,5 amperes, y esto me va a dar 10 volts. Y el problema está terminado. Bien. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.